Hola familia, qué bueno que nos acompañas. Estamos muy contentos de poder recibirte una vez más a través de esto que es Oxígeno en Línea. Y queremos continuar con esta serie que llamamos Recursos. Y el tema del día de hoy se llama Recursos sin límite. Y yo creo que en esta temporada nos hemos dado cuenta lo ligados que estamos unos países con otros en cuanto a la economía, porque hay algunos que producen algo, hay otros que siembran otra cosa, y cuando pasan ese tipo de situaciones y cierto país deja de producir o deja de cosechar algún alimento, otros países lo sufrimos y viceversa, ¿no? Y entonces los recursos escasean por falta de trabajo y por falta de producción. Y déjame contarte un poquito la intención de esta serie. Esta serie llamada Recursos, la intención principal es poder identificar los recursos que tenemos y cuáles podemos obtener. Eso es bien importante porque a lo largo de nuestra vida tenemos una serie de recursos que nos fueron dados o que nos fueron heredados o que nosotros estamos obteniendo, y el deseo de Dios es de que nosotros podamos tener la capacidad, la sabiduría para poder dar fruto de lo que Dios y nuestra familia y la vida pone en nuestras manos. Todos hemos sido llamados a dar fruto, pero a veces no damos fruto porque no sabemos qué recursos tenemos o no identificamos cuáles vienen de Dios, cuáles vienen con cuáles nacemos o cuáles tenemos la oportunidad de poderlos incrementar o obtener recursos nuevos. Y entonces yo hice una división un poco básica, pero me gustaría que identificáramos como tres tipos de recursos o tres fuentes de recursos. El primero es los recursos del hombre, los recursos del mundo y los recursos de Dios. Y en una descripción muy básica me gustaría decirte algo. Los recursos del hombre podrían ser nuestros pensamientos, tu fuerza, tus sentimientos, los dones que Dios te dio al nacer y los dones que Dios te ayuda a adquirir a lo largo de la vida. Los recursos del mundo son los recursos naturales, y aquí hay algo importante. Todos estos recursos son de Dios. Son de Dios y Dios los puso a disposición de la humanidad como una bendición para ti y para mí. La Biblia dice que llueve sobre justos e injustos. Entonces Dios ha traído como esa provisión de recursos naturales y nos los ha dado para que nosotros los administremos y los cuidemos. Y por otra parte, los más importantes, los de Dios. Estos son eternos e ilimitados, no responden al tiempo, no dependen de lo natural y responden a la voluntad de Dios. Entonces, cuando logramos identificar y saber el origen, yo creo que podríamos enfocarnos en cómo obtenerlos y cómo explotarlos. Dios quiere que nosotros aprovechemos todo lo que Él pone a nuestro alcance. Y a veces Dios pone a nuestro alcance muchos recursos, pero nosotros no logramos como ponerle atención a lo que Dios está poniendo en nuestra mano, a lo que Dios está poniendo en el corazón, en la vida, a través de nuestra familia, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Y el deseo de Dios es que tú y yo podamos adquirir sabiduría, que podamos tener recursos y que podamos dar fruto, como lo dice Juan 15. Juan 15 es un capítulo que a mí me llama mucho la atención porque dice que todos estamos destinados y todos somos llamados a dar fruto y que ese fruto traiga una bendición a las demás personas. Y cuando ese fruto es cortado como si fuéramos un árbol, Dios nos va a ayudar para dar más fruto y después dar más fruto. Entonces no creas que solamente algunos pueden dar fruto. Dios llamó a todos sus hijos a que pudiéramos dar fruto. Y entonces, recordándote un poquito, la semana pasada Rubén nos dio un tema enfocado en emociones. Pero no solo era identificarlas, sino saber de dónde nacen o qué es lo que las motiva para poder pedirle ayuda a Dios y poder administrarlas. Rubén nos decía que todo lo que no se administra se pierde. Entonces,
Si nos enfocamos en el origen y la motivación de esas emociones, yo creo que vamos a ser más objetivos en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer a Dios, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comunicarnos con las demás personas. Y estamos como incluidos en grupos de personas o hay una división un poco básica, también no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que hay como 3 tipos de personas. Los que solo sienten, y hay personas que solo piensan, y hay personas que solo reaccionan. Y las emociones están muy ligadas a cómo lo hacemos. Sería bueno que tú y yo pudiéramos identificar qué es lo que nosotros hacemos con la vida. ¿Qué es lo que hacemos con la crisis? ¿Qué es lo que hacemos con las bendiciones, con las malas noticias, con las buenas noticias? Si a veces solo sentimos un rechazo, o a veces solo pensamos en el rechazo, o a veces solo reaccionamos al rechazo. Entonces, Dios quiere que tú y yo podamos tomar los recursos del reino para poder administrar nuestras emociones y para poder tener una vida más tranquila en la tierra. Y esta realidad, eso nos pone una realidad de una necesidad de Dios. La verdad, necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es indiscutible. Tú y yo necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y como una pregunta, me gustaría que reflexionáramos un poco y que tú te hicieras una pregunta: ¿con qué recursos cuentas para edificar tu vida, para edificar tu familia y para alcanzar tu destino? ¿Cuáles son los recursos que ahorita tienes a la mano? A veces pensamos que no tenemos tanto, a veces pensamos que somos muy escasos en lo que tenemos. Podría ser comida, dinero, conocimiento, actitud, no sé, lo que sea. Pero a veces pensamos que no tenemos tanto, pero Dios nos ha dado y a veces no identificamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios va a hacer algo con lo que Dios puso en tus manos. Eso es impresionante, porque cuando identificamos los recursos que tenemos, a lo mejor tú y yo podemos ver que son pocos, pero en manos de Dios se pueden multiplicar. Entonces, Rubén nos habló de 3 recursos muy importantes la semana pasada: perdón, amor de Dios y oración. Y hoy queremos seguir con esta lista y quisiera recordarte las características de los recursos de Dios. Estos son eternos e ilimitados, no responden al tiempo, no dependen de lo natural y responden a la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar de alguna manera general 2 tipos de recursos: la fe y la palabra de Dios. Y son 2 recursos que están sumamente ligados. No podríamos hacer una división en cuanto a este y al otro. Entonces vamos a como arrancar ciertos versículos, vamos a explicar algunas cosas y al final me gustaría darte un ejemplo que a mí me encanta porque es el ejemplo para mí casi perfecto de lo que pasa cuando alguien se atreve a creer en las palabras de Jesús. Vamos a ver este primer versículo, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es algo impresionante esto. O sea, yo siempre les digo, nadie más te va a recompensar o a dar. En otra versión dice que Él da galardones y en otras palabras, Él te paga porque lo busques. Eso es impresionante. Cuando entendemos esto, a veces si tú quieres una motivación para buscar a Dios, aquí dice, Él recompensa a quienes lo buscan. Y me gustaría enfocarme en el principio. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice sin fe, no dice sin buenas obras o sin errores. Nos dice que la fe es un recurso indispensable para agradar a Dios. Entonces, ese recurso es necesario, ese recurso es vital para mi vida con Dios. Si tú tienes una vida con Dios, una vida del creer que Él es tu Dios, que Él existe, que Él está vivo, este recurso no podemos brincarlo. No podemos pasar por alto qué es la fe, cómo la puedo obtener y qué va a lograr en mi vida. Entonces, déjame decirte algunas cosas.
En hebreo la palabra agradar y amar son las mismas. Agradar significa amar y amar significa agradar. Entonces, te voy a leer esto textualmente porque así lo encontré. Una investigación del comportamiento humano muestra que desarrollamos actitudes, sentimientos y afecciones positivas hacia las personas que no nos agradaban antes hasta después de que nos empezamos a comportar con amor hacia ellos. Entonces, es como muy importante esto porque Dios hizo lo mismo. O sea, antes yo estoy seguro que de lo que yo era o lo que yo hacía o mi forma o mi cultura que era en contra de Dios, no era agradable para Dios. Pero cuando Él decide amarme, cuando Él decide acercarse a mi vida, ahora Él y su amor me vuelven agradable para Dios. Y a veces yo he visto que este versículo lo tomamos como si yo tuviera que ser perfecto para poder ser agradable a Dios. Como si yo tuviera que estar limpio y sin errores y sin mancha para poder agradar a Dios. Pero no es así. El amor de Dios me hace agradable a Él. Y me llama mucho la atención esto porque este estudio dice que nosotros reaccionamos a actitudes positivas a una persona que no me agrada hasta que yo mismo me obligo o muestro actos de amor hacia esa persona. Entonces, Dios se obligó a amarte, Dios se obligó a amarme, Dios es impresionante en eso y esta es una verdad absoluta. Necesito fe. En verdad, si tú y yo caminamos con esta verdad durante toda nuestra vida, vamos a estar en una posición donde podemos recibir de Dios, donde yo puedo decir, Dios, necesito fe para agradarte, necesito fe para llegar a ese nivel del poder amarte, necesito fe para poder reaccionar a tu amor conforme a tu voluntad. Eso es una verdad, pero ¿qué es la fe y cómo la obtengo? La fe es un espíritu y es exclusivo de Dios. Solo Él lo da y solo Él lo tiene. Yo creo que si partimos del punto, entonces, ¿qué tengo que identificar? ¿En qué confío y en qué tengo fe? A veces mezclamos estas dos actitudes de nosotros. A veces decimos, bueno, es que yo confío mucho en esto y pienso que es fe. Pero la Biblia me dice que la fe es un recurso exclusivo de Dios. Solo Él lo da y solo es a través de Él. Entonces tú y yo tenemos que identificar en qué estoy confiando y en qué estoy teniendo fe. Y a lo mejor puedo decir que tengo fe en una piedra, en un amuleto, en mis habilidades, en mi esposa, en mis ahorros, pero eso no es fe, eso solo es una confianza porque nada de eso produce fe. La fe solamente viene por Dios. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hacer con fe? ¿Y qué vamos a hacer sin fe? Con fe vamos a creer en Dios, lo que Él dice, vamos a vivir experiencias de su palabra. Sin fe voy a tener como una ilusión y voy a imaginar lo que Dios es o lo que puede hacer por mí, pero sin una seguridad de que Él me está cuidando y de que Él está al pendiente de nuestra vida. A veces pensamos que tenemos fe y a veces queremos como engañarnos y decirnos, es que tengo mucha fe en Dios y yo tengo mucha fe en lo que Él va a hacer, pero no conocemos su voluntad. Y eso es un poco contradictorio, porque necesitamos fe y la fe solamente viene por Dios. Con fe, créeme que vamos a estar orando. Sin fe también vamos a estar orando. No es algo que impida la fe no es algo que impida la oración, pero depende qué tipo de oración vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que va a funcionar? Veamos el Salmo 5, el versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Rubén habló sobre la oración, hemos hablado en los grupos Conexión sobre la oración, y esto es muy importante.
La Biblia es muy puntual y muy objetiva y dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. La oración de fe sana. Y la oración de fe funciona. La oración de angustia, de tristeza, de desahogo, solamente me van a ayudar a quitar eso de mi vida. Me voy a poder desahogar con Dios. Pero la oración de fe sana lo que está enfermo. Y aquí es donde tú y yo podemos identificar cuántas cosas están enfermas en nuestra vida. Y a veces, aunque creemos en Dios, seguimos a Dios, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida que están enfermas, que hay áreas en nuestra vida que necesitan de fe, que necesitan de oración, que necesitan los recursos de Dios para poder salir adelante, para que realmente funcionen en nuestra vida. Otra razón de por qué necesitamos fe. Salmo 103, en el versículo 20. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. En otra versión dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y muy claro este versículo, la oración de fe habla la palabra de Dios y los ángeles obedecen la palabra de Dios que está en nuestra boca a través de la oración. ¿Por qué necesitamos fe? Porque vamos a estar orando lo que Dios quiere que oremos. No estoy diciendo que no tenemos el derecho de orar cuando estamos tristes y cuando estamos en angustia y en crisis. Eso es bueno y esa oración Dios la escucha. Pero esa oración me va a llevar a que Dios consuele mi vida. Y Dios no solamente quiere consolar nuestra vida, Dios quiere animarnos con su palabra, Dios quiere traer fe a nuestro corazón, Dios quiere que estemos plenamente convencidos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en lo que sentimos, de que Él es Dios, de que Él es nuestro Dios y que su palabra es fiel, de que su palabra es verdad. Entonces, los ángeles no están para servirnos o para servir a nuestra voluntad. Los ángeles sirven a Dios y a su voluntad y eso es bien importante. Los ángeles no nos van a servir a nosotros porque sea nuestra voluntad. Este versículo dice, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandamientos o están atentos obedeciendo a la voz de su precepto. En verdad, creo que esto puede cambiar nuestra forma de pedirle a Dios, puede cambiar nuestra forma de orar, puede que nosotros tengamos como el ser más intencionales en lo que estamos sintiendo delante de Dios, porque podemos identificar cuando estamos tristes y estamos orando y estamos cansados y no podemos más. Y vamos y nos desahogamos con Dios y Él escucha. Y Él quita nuestras cargas, pero muchos nos hemos quedado solamente en ese paso. Y no hemos dado el paso de recibir fe de su palabra y de poder empezar a cambiar nuestra forma de orar para que los recursos del cielo vengan a nuestro favor, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿conozco su voluntad? Y si la palabra de Dios está en mi boca, en mis oraciones. Es como uno de esos tantos filtros que hemos hablado. Sería bueno que tú y yo pudiéramos estar pensando cuáles son las palabras que salen de mi boca cuando estoy con Dios, cuando tengo alguna necesidad. A lo mejor son puras quejas, no te estoy diciendo que no te desahogues con Dios, hazlo, pero no te quedes nada más ahí, porque Dios quiere llevar tu oración a un nivel más profundo con Él. Dios quiere poner su voluntad en tu boca. Y para que eso esté ahí, yo creo que tú y yo tenemos que también tener la iniciativa de conocer su palabra, de conocer su voluntad, de entender de alguna manera su palabra y guardarla en nuestra mente, de creerla en el corazón y eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo consigo fe? Este es un punto importante porque a veces puedo decir, bueno, ya identifiqué que tengo más confianza en muchas cosas y que tengo poca fe. Entonces necesito conseguir fe.
Y eso va a ser siempre. No creas que alguien tiene mucha fe solo porque Dios quiso. La fe y la cantidad de fe Dios la tiene, pero es porque tú quieres obtenerla. Entonces, ¿cómo conseguimos fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión dice, la fe es el resultado de escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, mi oración puede mover el reino de Dios según la voluntad que yo encuentre en su palabra. Cuando vemos este versículo nos pone en esa posición. La fe viene por el oír el mensaje de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que tú y yo podamos reconocer todo el tiempo, en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida que necesitamos fe. Necesitamos obtener fe. Es un recurso que es indispensable para nuestra vida. Si somos creyentes, si nos estás viendo y estás buscando una motivación para poder entender a Dios, para poder buscar a Dios, en verdad, créeme que necesitamos escuchar y ponerle atención a su palabra. Nuestra fe puede fallar, pero Jesús está listo todo el tiempo para ayudarnos. Y déjame leerte algo. Esto viene en Lucas 22, en el versículo 32. En esta parte, te cuento un poco el contexto. Jesús le está diciendo a todos sus discípulos, y literal le dice, el diablo, Satanás, me ha pedido a todos para poder zarandearlos. Y cuando leo esto, yo pregunto, si a veces la vida y a veces las situaciones difíciles y las crisis y el diablo y lo que tú quieras le piden a Jesús nuestra vida para zarandearla, así reacciona Jesús. Y fíjate lo que dice el versículo 32. Dice Jesús, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, le está hablando al apóstol Pedro, dice, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. En verdad, esto me impresiona mucho, porque cuando yo leía esto, yo tenía la impresión de que el diablo solamente quería sacudir la vida de Pedro, pero aquí fueron pedidos todos los discípulos. Pero lo que me llama la atención es de que Jesús le dice en específico a Pedro, le dice, yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle. Y eso es impresionante porque en verdad tú y yo debemos de tener la confianza que Jesús siempre está rogando por nosotros para que nuestra fe no falle. Y el que falle nuestra fe está totalmente ligado a que no abandonemos nuestra creencia en Dios. No está ligado a que tú y yo seamos perfectos. No está ligado a que seamos la excepción de las equivocaciones. No está ligado a eso. Nuestra fe en Dios va más allá de nuestros errores. Jesús le dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, vas a fortalecer a tus hermanos. Entonces, yo te animaría a que nos pongamos en la posición de los apóstoles. Puede ser en la posición del apóstol Pedro y puede ser en la posición de los demás apóstoles. Todos fueron pedidos para ser sacudidos. Pero Jesús le dijo a Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. No le está diciendo para que tu fe no falle y seas perfecto. Para que tu fe no falle y seas bueno. Para que tu fe no falle y seas bueno con todos y nunca nadie te reproche nada. Dice, yo estoy orando para que tu fe no falle, y si tu fe no falla, tú vas a tener la capacidad, Pedro, de arrepentirte, de volver conmigo, dice Jesús, y no solamente volver, dice, tú me vas a ayudar con tus hermanos que fueron sacudidos. Entonces, en verdad te animo a que tengamos esta confianza porque hay personas que Dios está poniendo para ayudarnos, para confirmarnos, para fortalecernos en las crisis, pero también tú y yo podemos ser como Pedro.
Tú y yo podemos ser como Pedro, que a pesar de nuestros errores, tengamos la seguridad que Jesús está orando por nosotros y que nuestra fe no va a fallar y que vamos a ser capaces de arrepentirnos y de volver con Jesús y de poder ayudar a nuestros hermanos, de poder ayudar a nuestra familia. Eso es muy importante. Y déjame darte otro ejemplo muy impresionante de lo que pasa cuando valoramos, cuando una persona se atreve a valorar y a confiar en las palabras de Jesús. Y para esto hay un pasaje en la Biblia que lo conocemos muchos. Déjame te lo vuelvo a leer. Esto viene en Lucas 5, del 1 al 11. En algunas Biblias dice la pesca milagrosa, en otras dice los primeros discípulos. Pero lo que Jesús hizo en este momento en la vida de Pedro tiene mucho significado para nosotros. Déjame leértelo. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo has visto en películas, lo hemos leído mucho, pero déjame ver algunas cosas. Me gustaría que te pusieras en los zapatos de Pedro. Pedro venía de un fracaso laboral. Pedro venía de estar trabajando toda la noche y no poder obtener ni pescar ni siquiera un triste pez. Y entonces, cuando él regresa, dice que Jesús está atento y que Jesús ve 2 barcas que estaban vacías. Ese es un punto muy importante. Dice, Jesús notó 2 barcas vacías y él decide subirse a una de ellas. Pero a mí lo que me llama la atención es de que en el versículo 3 dice: Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo dejara subir. En otra traducción dice la palabra: Jesús le rogó a Simón que lo dejara subir. Entonces, aquí hay un punto importante. Yo sé que todos hemos pasado por derrotas laborales. Pedro estaba en esa situación. Pedro no tenía recursos, no sé, quiero pensar que Pedro dijo: si pesco algo bueno, una cantidad buena de peces, podré pagar estas deudas, podré salir adelante, podré mandar a mi hijo a la escuela que él quiere, podré comprar despensa, podré pagar los servicios, pero Pedro no lo pudo hacer. Y lo que Jesús identifica, lo primero que identifica en la vida de Pedro, en tu vida y en la mía, son las barcas vacías. Es lo vacío que hay en nosotros. Y ahora no sé qué pasaría si Jesús te ruega y te dice: por favor, déjame subir a esa barca vacía que hay en tu vida. Yo no sé cuántos vacíos hay en tu vida. No sé si es en tu matrimonio, con tus padres,
con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, pero todos tenemos un vacío. Y cuando Jesús se sube a esa barca, hace algo que a veces yo creo que Pedro no lo esperaba. Dice que se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Ese es un punto bien importante, porque cuando tú y yo dejamos que Jesús se suba a algo, a una de nuestras derrotas, a algo que está vacío en nuestra vida, en automático pensamos que ese Jesús de inmediatamente me va a dar lo que yo necesito. Y no me va a preguntar, va a ver mi necesidad y va a decir, aquí están 10,000 peces para que cubras tus necesidades. Pero lo primero que hizo Jesús fue dar una enseñanza. Antes de decirle a todos los peces que se metieran a la red. Entonces, ese punto es muy importante. Si tú dejas que Jesús se suba a alguno de los vacíos que tienes en tu vida, lo primero que va a hacer es darte una enseñanza. Y a veces nosotros nos queremos brincar la enseñanza y solamente queremos los peces. Y no solamente, no solamente te va a enseñar a ti, sino va a enseñar a los demás a través de tu barca. Es bueno que tú y yo podamos identificar esto. Y cuando Jesús termina de dar esa enseñanza, después en el versículo 4 le dice, le da una instrucción muy buena. Dice, ahora ve a las aguas más profundo y echa tus redes para pescar. Pedro le dice, maestro, yo soy pescador, hemos pescado toda la noche y no salió nada. ¿Por qué ahorita saldría algo? Pero en tu palabra y porque tú lo dijiste, lo voy a hacer. Y ese es un punto importante. Jesús nunca te va a pedir que hagas más o que vayas más profundo sin antes habernos enseñado lo importante de su palabra. Cuando tú y yo escuchamos el mensaje de su palabra, viene fe y podemos reaccionar a las instrucciones de Jesús. Pero a veces nos queremos saltar la enseñanza y solamente queremos la instrucción, y a veces ni siquiera la instrucción, solamente queremos que Dios nos diga, levanta la mano y tendrás 1,000,000 de pesos en tu cuenta. Entonces, Jesús necesita que nosotros estemos conscientes de que lo estamos invitando, que estamos dejando entrar a Jesús en un área vacía, en una barca vacía, y cuando Jesús está ahí, tenemos que valorar la enseñanza. Y después de la enseñanza, créeme que tú y yo vamos a tener fe para ir más profundo y para aventar las redes. Cuando pasó esto, Pedro se emocionó, Pedro se asombró porque la red no podía aguantar. Empezó a pedir auxilio y yo quiero imaginarme a Pedro y a sus emociones. Quiero imaginarme a un Pedro que está trabajando mucho, lleva una jornada en el tercer turno y después regresa con las manos vacías. Yo creo que se siente derrotado, se siente angustiado, recibe una enseñanza y después de esto logra tener muchos peces, y cuando tiene muchos peces ve el peligro y otra vez se preocupa porque sus redes no pueden con esa bendición. Y creo que las emociones de Pedro suben, bajan, pero Jesús está ahí. Y aunque tus emociones en esta temporada estén subiendo, bajando, si haya cierto tipo de incertidumbre en tu vida, créeme que Jesús no se ha ido. Jesús está ahí. Y cuando pasa esto, Jesús le pide algo muy importante a Pedro. Jesús le dice, ahora, si tú vienes conmigo, ahora vas a pescar personas. Y le está dando un destino, le está dando un llamado. Y quiero pensar en Pedro. Y entonces, si yo fuera Pedro, le hubiera dicho, Jesús, entonces, ¿para qué me diste tantos peces y ahora me estás pidiendo que deje todo? Entonces, ¿de qué se trata Jesús? La fe nos va a llevar a reaccionar a las instrucciones de Jesús. La fe nos va a llevar a que tú y yo podamos ser agradables para Dios. Y yo me gustaría que tú y yo que tú identificaras lo que hay en tus manos, porque
Jesús va a usar lo que está en tus manos. Y en este caso, Pedro tenía una barca. Yo no sé si él la compró, si él la talló, si él la construyó, si fue una herencia, pero él la tenía. Y tenía una barca y tenía redes. Y en aquel entonces la costumbre y la tradición era de que cada quien tejía su red. Y yo quiero ver esa red como tu negocio también, o yo quiero ver esa red como tu profesión, o a lo que tú te dedicas. Y cuando Pedro estaba tejiendo esa red, yo creo que Pedro tenía esa esperanza. Y Pedro tenía ese anhelo de decir, con esta red voy a lograr obtener lo que mi familia necesita. Con esta red voy a sacar tantos peces del mar que voy a construir una casa nueva, que voy a darle una mejor vida para mi familia, que voy a poder comprar no solamente despensas, sino voy a poderles comprar ropa y vamos a poder ir de vacaciones. Tú y yo tenemos una red, pero el punto es saber cuándo la vamos a aventar. Pedro la estuvo aventando toda la noche y no hizo nada. Pero cuando dejó que Jesús se subiera a su barca, porque estaba vacía, recibió las enseñanzas, tuvo fe para poder ir más al fondo y para poder aventar la red. Y con esto quisiera terminar. Yo creo que estos dos recursos van de la mano, estos dos recursos son muy importantes, son aire para nuestra vida con Dios, que es fe y palabra de Dios. La oración de fe sana lo que hay enfermo en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos lleva a dar pasos de fe, pasos como Pedro, ir más profundo y aventar la red. Nuestra fe puede que falle, o que tenga esa intención, o que la crisis venga a querer sacudir, pero ten la confianza y la seguridad que Jesús está rogando en oración para que tu fe y mi fe no fallen. Y no quiere decir que no tengamos errores, porque Jesús dijo, yo oré para que tu fe no falle, y cuando tú te arrepientas y vuelvas, me vas a ayudar a confirmar a tus hermanos. Entonces, tú y yo tenemos la confianza de que Jesús está orando por nosotros. En verdad espero que esta palabra traiga un movimiento en tu alma, en tu mente, que tú y yo podamos despertar nuestra oración, que podamos ir más profundo, que podamos creerle a Jesús, que podamos realmente decir, no solamente decir yo creo en Dios, sino decir yo creo en Dios y Él ha hecho esto y esto y esto en mi vida. Y créeme que Dios necesita que tú y yo nos podamos arrepentir y podamos volver a Él, porque Él necesita que confirmemos a varias personas que aún no creen en Él. En verdad espero que esta palabra la guardes en tu mente y en tu corazón. Y déjame hacer una oración ahí corta, porque estoy seguro que el Espíritu Santo está tocando ahorita tu vida. Dios, muchas gracias porque siempre estás al pendiente, Jesús, de nuestra vida. Muchas gracias, Jesús, porque tú estás rogando al Padre por nosotros, porque estás pidiendo en oración para que nuestra fe no falle, porque tú tomas en cuenta, Dios, lo que hay en nuestra mano, Dios, lo que tenemos en nuestras manos. Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy toques, Dios, a todas las personas que van a escuchar este mensaje, que podamos entender, Dios, que necesitamos los recursos del reino, que podamos ser objetivos, Dios, y enfocar nuestra energía y nuestra vida para obtener esos recursos. El día de hoy, Dios, hoy queremos pedirte fe y hoy queremos ponerle atención a tu mensaje. Y estamos seguros, Dios, que va a traer un fruto en nuestra vida y que tú nos quieres llevar a más, Dios. Muchas gracias porque eres nuestro Dios, porque estás con nosotros, porque no te bajas de la barca, Dios, porque te subes a nuestros vacíos y porque nos das fe y la oración de fe sana las áreas enfermas de nuestra vida. Muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser como eres, Dios, y por estar con nosotros e ir delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por conectarte y estar ahí. En verdad esperamos que esta palabra
se siembra en sus corazones, que sea de bendición para toda su familia. Nos vemos la próxima semana y no se olviden conectarse en los grupos Conexión que tenemos entre semana para que pues estemos más frescos toda la semana y duremos mejor en esta cuarentena. Muchas gracias. Bye.